El CERN, fundado en 1954, es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. El instrumento científico más grande jamás construido. El CERN no deja de sorprender al mundo científico. Los del CERN escriben ya una nueva página en la historia de la física. ¿Alguna vez has escuchado hablar de CERN? Un experimento científico con una energía tan poderosa. La más poderosa jamás inventada, que muchos dicen que de salir mal tendría incluso el poder de desaparecer al planeta entero sin dejar rastro alguno de nuestro planeta en el universo. Una tecnología que se está desarrollando justo ahora. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿De verdad es capaz CERN de desaparecernos de la faz del universo? ¿Qué sucede realmente en las instalaciones del famoso CERN? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a mostrar. ¿Has visto esta serie? Se trata de The Big Bang Theory. Son las aventuras de 4 científicos que luchan por el éxito y reconocimiento en cada uno de sus campos de especialidad, mientras viven situaciones de vida diaria como todos nosotros. Quizá no sabías, pero muchas, por no decir casi todas, de las que hablan aquí y los experimentos que muestran la serie son reales. ¿Cómo determinarías el estado fundamental de un sistema cuántico sin solución exacta? Usando una función de onda y variando sus parámetros hasta llegar a la solución con menos energía. ¿Tienes idea de cómo integrar x cuadrada por e a la menos x de memoria? Con el truco de Feynman, derivación bajo el signo integral. ¡Ay, señor! Y resulta interesante porque la ciencia es sin duda el área que más interés atrae por parte de los investigadores, de universidades, gobiernos y de la comunidad internacional. Lo que estás viendo ahora es el gran colisionador de hadrones ubicado en el laboratorio de física más grande del mundo, el CERN, siglas en francés de Organización Europea para la Investigación Nuclear, en un túnel que se desplaza por más de 20 kilómetros bajo la frontera entre Suiza y Francia. Se trata de un acelerador gigantesco de partículas, la obra maquinaria más colosal construida hasta este momento por el hombre, y en él los físicos llevan a cabo diversos experimentos desde hace años para lograr descifrar los secretos de la materia, los componentes y su comportamiento. Y todo esto con el fin de explicar el origen y funcionamiento del universo entero. Y tanto esta máquina como los demás experimentos que se realizan en el CERN llevan alertando a las personas por décadas. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN, es la entidad de investigación de física más importante que existe, con 22 países miembros, como por ejemplo Alemania, Francia, Italia, España, por supuesto que Estados Unidos también, Japón y casi toda la Unión Europea. Pero desde la década de los 90, la tecnología del CERN tomó un rumbo mucho más serio y peligroso gracias al descubrimiento del científico francés Georges Charpak, que ganó un premio Nobel por desarrollar los dispositivos móviles de detección de partículas, equipados con tecnología capaz de realizar procesos de radiación, desintegración o colisión de las diversas partículas en grandes máquinas como los colisionadores y así poder estudiar sus efectos. Y esto nos lleva de nuevo al gran colisionador de hadrones, el LHC en inglés, el más grande y más potente de toda su clase en el mundo. Y para fabricarlo se necesitó una inversión de más de 3.000 millones, por supuesto, de euros, en más de 100 países, que aportaron además más de 10.000 científicos y expertos de cientos de universidades e instituciones de investigación y 12 años de largo trabajo para poder construirlo. Son, para ser exactos, 27 kilómetros de maquinaria que forman una circunferencia de casi 200 metros de profundidad bajo las fronteras de Francia y Suiza, conformado por 9.300 imanes superconductores que en su interior generan campos de energía magnética hasta 10.000 veces más potentes que la fuerza de la gravedad del planeta. Imagínalo tan solo por un segundo. Este acelerador se puso en marcha por primera vez en el 2008. Y desde entonces es operado por periodos para realizar experimentos de colisión de partículas, estudiar los comportamientos y procesos que intervienen y encontrar nuevas respuestas sobre cómo es que estamos aquí y cómo es que existe el universo. Pero para entender por qué muchos creen que el poder de esta tecnología podría incluso
acabar con cualquier rastro de nuestro planeta si se sale de control, debemos primero responder dos preguntas. ¿Por qué las partículas son tan importantes y cómo funciona exactamente un acelerador de partículas? Existe una teoría llamada modelo estándar, el cual explica que todo el universo es resultado de las interacciones entre las conocidas partículas fundamentales, los quarks, los leptones y los llamados bosones Gauge. Y estas interacciones incluyen 4 fuerzas fundamentales que son la fuerte, la débil, la electromagnética y la gravitatoria. Este modelo es ampliamente aceptado para explicar de qué está hecho y cómo se comporta nuestro universo, pero al mismo tiempo tiene muchas limitaciones e incógnitas que no pueden responderse, como por ejemplo la causa real de la gravedad, la falta de antimateria después del Big Bang, cuando el universo se creó, o por qué existe la materia oscura. Y es aquí cuando viene la importancia de estos aceleradores de partículas para este campo de estudio. La utilidad de acelerar partículas es que cuando éstas se van a grandes velocidades pueden vencer la fuerza de su núcleo y así interactuar con otras formas más profundas, dándose colisiones a muy bajos niveles de longitud de onda, y eso nos permite ver cosas más pequeñas con ayuda de los detectores que serían como lentes microscópicos para captar lo que normalmente no se podría. Para ponerlo en pocas palabras, los aceleradores de partículas responden a las leyes del electromagnetismo al crear una diferencia de potencial en las partículas con ayuda de un anillo, donde las partículas pasan de una y otra vez dando vueltas y provocando distintas fases de aceleración y sufriendo el impacto de las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre su carga. La fuerza eléctrica lo que hace es darle un impulso a esas partículas para que aceleren de forma lineal y así se crea una diferencia de potencia, tal y como sucede por ejemplo con las baterías. Y la fuerza magnética produce una fuerza central que hace que la partícula gire hasta conseguir un imán, pasando una y otra vez por el mismo sitio hasta conseguir un aceleramiento y finalmente una colisión. La fuerza que conduce y hace girar las partículas las viene de los miles de imanes superconductores que actúan sobre los protones, partículas subatómicas positivas que existen en las partículas, que generan un campo eléctrico de gran energía, el cual va a su vez combinado de forma sincrónica a medida que la partícula pasa una y otra vez por estos enormes aros, conocidos como target. El LHC, como te dije antes, es el más potente del mundo en este sentido. La escala para medir la energía que producen los electrones es el electronvoltio o eV. Bueno, pues resulta que el LHC en su máxima potencia es incluso capaz de generar 14 teraelectronvoltios, logrando acelerar las partículas hasta casi el 100% de la velocidad de la luz, que es el límite conocido hasta ahora en todo el universo. E igual de impresionante es que el LHC es el mayor termostato del mundo, porque para funcionar correctamente, sus miles de imanes deben superar temperaturas tan congeladas como los menos 270 grados Celsius, superando las del propio espacio exterior, con ayuda de toneladas de nitrógeno líquido y helio. Y al mismo tiempo, cuando las partículas colisionan, se sabe que los haces de iones plomo concentrados en el interior llegan a temperaturas tan calientes como incluso las del corazón del Sol. Pero seguramente conoces o has oído hablar del mayor descubrimiento del LHC hasta la fecha, el bosón de Higgs. The discovery of the strongest evidence yet for the existence of the so-called Higgs boson, the subatomic particle that is thought to give other particles substance or mass. The announcement was made by researchers at their center near Geneva this morning. En el 2012, el CERN confirmó este hallazgo que hasta entonces solo estaba contemplado en las teorías de Peter Higgs y François Englert, incluso 50 años antes. El bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios, fue captada por el Atlas ICMS, descubriendo una masa de 125.000 millones de gigaelectronvoltios y una precisión de casi 1 por 1000. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, este fue catalogado como el descubrimiento más importante para la física de las partículas, porque al estudiarla junto a otras partículas elementales, daría por fin la explicación sobre la estabilidad del vacío de nuestro universo. Es otro de los experimentos que hoy siguen en curso en el CERN.
Pero ahora mismo hay mucho sucediendo en las instalaciones del CERN, porque el año pasado precisamente se reactivó el LHC, luego de un tiempo parado por reparaciones y mejoras, dando pie a nuevas colisiones de altísima energía para seguir hallando y estudiando estas partículas extrañas que reproducen fenómenos cruciales para entender cómo funciona nuestro universo. Pero ¿sería posible que los experimentos de partículas sean un peligro y en realidad el CERN nos esté llevando a la destrucción total de nuestro planeta? Más allá de lo que digan las redes o medios de comunicación que intentan hacer views, sí hay un cierto sector en la comunidad científica que está muy preocupado por las posibles consecuencias de los aceleradores de partículas del CERN. El nombre más relevante sin duda es el de Martin Rees, un astrónomo británico de extensa carrera y lleno de prestigios como ser, por ejemplo, rector del Trinity College, presidente de la Royal Society de Londres y un astrónomo real honorario. Rees es un conocido autor de divulgación científica y en uno de sus libros llamados En el futuro, Perspectivas para la Humanidad 2018, explica la posibilidad de que esos aceleradores de partículas se salgan de control y puedan destruir no solo al planeta, sino a todo el universo. Rees se apoya en los planteamientos de otros científicos para elaborar una teoría que contempla a grandes rasgos 3 posibles finales catastróficos provocados por los experimentos con partículas. En el libro las considera más bien una curiosidad científica que aún así debería de ser tomada muy en serio por los investigadores. Esos 3 escenarios apocalípticos son: el primero sería que durante la aceleración de partículas a altísimas velocidades se produzca tal nivel de energía que pueda llegar a crearse un agujero negro microscópico, pero que crecería devorando todo a su paso y en cuestión de minutos el planeta entero dejaría de existir. Rees se basa en algunas derivaciones de la famosa teoría de supercuerdas que intenta unificar las 4 interacciones o fuerzas naturales, las que ya dijimos, fuerza débil, fuerte, electromagnética y gravitatoria, para afianzar como una especie de teoría del todo. El libro básicamente defiende que estas fuerzas describen dimensiones espaciales que coexisten y podrían reforzar el tirón o agarre gravitatorio. De ser cierto esto, hay una posibilidad bastante mínima de que ese refuerzo de gravedad provoque una partícula bajo condiciones súper concretas, implosione y se transforme en un agujero negro que trague todo. Aunque esto pueda sonar terrible, Rees no aclara del todo la relación entre estas supuestas dimensiones espaciales adicionales y el famoso tirón gravitatorio, porque la ciencia física que sirve de base para la teoría de las supercuerdas es bastante compleja y no sería fácil comprenderlo en ese sentido. El segundo escenario posible sería que los quarks, que son partículas fundamentales que interactúen entre ellas para formar a las conocidas partículas subatómicas, que son protones y neutrones por ejemplo, se reensamblen en partículas de materia extrañas llamadas strangelets. Tanto Rees como otros físicos teorizan que si un strangelet entra en contacto con el núcleo de un átomo de materia ordinaria, podría transformarlo en una materia extraña, liberando una gran cantidad de energía y más strangelets en el proceso que se propagarían a cualquier dirección como una reacción en cadena, transformando más materia común en materia extraña. La cuestión es que los strangelets terminarían comprimiendo todo lo que toquen de una forma de materia hiperdensa que seguirían propagándose y unificándose hasta el final, y esto reduciría todo el planeta a una esfera hiperdensa de apenas 100 metros de diámetro. Imagina toda la masa de la Tierra viéndose encogida a la esfera de este tamaño. Y por supuesto ni imaginar lo que pasaría con la humanidad en cuestión de instantes. La última posibilidad por culpa de la aceleración de partículas del CERN podría ser la concentración de energía producto de las colisiones desencadenantes de una transición de fase que pudiera partir el tejido espacio-tiempo a la mitad. Para esto, Rees se basa en una popular metáfora científica que dice que el espacio, que contiene todas las partículas y las fuerzas fundamentales que hacen posible nuestro mundo físico, podría existir en varias fases
tal y como sucede con el agua, que puede pasar de un estado líquido a sólido si sufren un proceso de sobreenfriamiento y se encuentran en reposo, sin nada que la perturbe de cambiar de fase. Pero para algunos expertos, el espacio físico que conocemos y donde habitan las partículas podrían sufrir algo muy parecido al efecto del agua, ya que es frágil e inestable, y si se dan circunstancias súper específicas propiciadas por la colisión de partículas, estas podrían generar un cambio súbito de fase, algo de tal magnitud que sería capaz de romper la línea espacio-tiempo como la conocemos hoy en día y afectar a todo el universo. Aunque te pueda parecer aterrador que algunos de estos escenarios sean posibles, porque lo son en un ínfimo porcentaje, lo cierto es que hasta ahora no debemos preocuparnos demasiado afortunadamente porque un agujero negro nos devore o porque de un segundo a otro seamos del tamaño de un polvo estelar. Y es que la gran mayoría del mundo científico ve muy improbable que algo así suceda por acelerar partículas y que sería mejor preocuparse por otros peligros como ser devorados por un tiburón o contraer cáncer, que son muchísimo más probables que ocurra un agujero negro. De hecho, el mismo Rees explica en su libro que estos escenarios son más bien una curiosidad científica que se debe tener en cuenta por los investigadores del CERN para evitar realizar experimentos bajo las condiciones particulares que podrían provocar un desastre en todo el universo, y que por supuesto son escenarios altamente improbables. Pero según la teoría general de la relatividad de Einstein, para crear, por ejemplo, un agujero negro que nos devore, la energía que se necesitaría sería mucho mayor de la que producen actualmente las colisiones de partículas, y ni el LHC ni la FCC tienen la capacidad suficiente para generar esa cantidad de choque de partículas que logre formar un agujero microscópico. Y por eso no tendría la oportunidad de crecer para que evaporara el mundo entero y el universo en fracciones de segundos gracias a la radiación de Hawking o teoría de Stephen Hawking. Y es que el agujero negro emitiría radiación para compensar la creación de partículas, perdiendo así masa y finalmente evaporándose antes de volverse peligroso. Así que, como puedes hasta ahora ver, no existe evidencia sólida de que las colisiones de partículas puedan generar un problema grave, o al menos no en este punto. Pero siempre puede haber una mínima posibilidad, así como por ejemplo en algún punto el bosón de Higgs o la partícula de Dios era solo una teoría y terminó siendo cierta. Pero la gran mayoría de los científicos hoy dicen que estos experimentos se hacen en ambientes súper controlados, siempre por la mejora de la humanidad. Pero ahora me gustaría conocer cuál es tu opinión. Escríbela aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y compártelo con tus amigos. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.